También Circe les había hecho otra advertencia. Ni se os ocurra tocar al ganado que vive en aquella isla, pues en ese caso habrá de llegar la más triste ruina a tu barco y a tus hombres. Iban pasando tan cerca de la isla que Odiseo podía oír los mugidos de los bueyes y las vacas del sol, y entonces el rey se acordó de la advertencia de Circe y les rogó a sus compañeros que pasaran de largo y ni siquiera desembarcaran, sino que continuaran remando. Pero Euríloco se quejó. «Puede que tú seas de hierro y nunca te canses, Odiseo, pero tus hombres están agotados, y aun así, en lugar de permitirles desembarcar y prepararse una buena comida para reponer fuerzas y descansar, les ordenas seguir remando en plena noche sin saber cuándo será la próxima oportunidad. Justo de noche las peores tormentas hacen naufragar a las más fuertes de las naves. ¿Cómo esperas que, exhaustos como estamos, podamos escapar si se levantara una terrible tempestad? Lo lógico es desembarcar en esta hermosa isla y pasar la noche, y ya por la mañana retomaremos el viaje de vuelta a casa por el peligroso mar». Y todos los demás hombres gritaron que estaban de acuerdo con Euríloco, y Odiseo no pudo negarse. «Entonces, al menos prometedme», le rogó Odiseo casi llorando, «que no tocaréis los bueyes sagrados que pertenecen al sol, y que os contentaréis con comer de lo que tenemos en el barco». Lo prometieron sin pensárselo y echaron el ancla en la costa, cerca de un pozo de agua dulce, y poco después estaban ya cenando. Esa noche fue la primera de un mes seguido que hubo mal tiempo, de modo que era imposible volver a hacerse a la mar y no se atrevían a abandonar la isla. Al principio los hombres tenían suficiente comida, pero fueron pasando los días y la comida empezó a escasear, y tuvieron que ponerse a pescar y a recorrer la isla tratando de cazar los pájaros que volaban por allí. Un día, cuando ya todos tenían mucha hambre, Odiseo se fue hacia el centro de la isla a ver si podía dar con alguna idea gracias a la cual poder continuar el viaje a casa, pero, como tenía mucha hambre, se durmió de cansancio y entonces Euríloco habló a los demás compañeros. «Es que vamos a morirnos de hambre sin hacer nada. Y lo peor de todo es que tenemos excelente comida al alcance de la mano. Sacrifiquemos algunos de estos magníficos bueyes para que podamos alimentarnos y regresar a casa, y cuando estemos en Ítaca le ofreceremos al dios Sol excelentes regalos para que nos perdone por habernos comido a algunos de sus animales. Incluso si se enfurece con nosotros y no está dispuesto a perdonarnos, sino que se decidiera a causar nuestra perdición haciendo naufragar nuestro barco, que al menos muramos rápido y con el estómago lleno, mejor que morir poco a poco de hambre en esta isla desierta». Y todos estuvieron de acuerdo e hicieron lo que había dicho Euríloco. Se fueron para los bueyes y cazaron a los más vistosos, y al momento ya estaban asando los exquisitos muslos atravesados por lanzas y puestos sobre el fuego. Odiseo se despertó al olor de la carne y bajó corriendo hasta la costa, y en cuanto vio el banquete que sus compañeros habían preparado con los bueyes del sol, aulló de terror. Les echó en cara que desobedecieran sus órdenes, pero ya era demasiado tarde. Habían matado y devorado el ganado del dios y ya no se podía hacer nada por solucionarlo. Y poco tardaron los hombres en lamentar lo que acababan de hacer, pues empezaron a ocurrir cosas sobrenaturales. Las pieles de los animales muertos empezaron a arrastrarse por el suelo y la carne, todavía asándose al fuego, se puso a mugir. Pero como el mal ya estaba hecho, se limitaron a apretar los dientes y los puños y a comer de aquella carne durante 6 días que les duró. Y al 7º día por fin amainó la tormenta, y Odiseo y sus hombres se hicieron una vez a la mar y dejaron la isla a sus espaldas. Cuando ya no se veía tierra alguna y lo único a la vista en cualquier dirección era el agua del mar y el cielo, surgió sobre el barco una negra nube, y el agua bajo ellos se oscureció. Entonces de repente, con un estridente sonido, se levantó una terrible tempestad. El mástil se rompió como si fuera una rama y cayó sobre el timonel, que salió despedido por la borda. Y también un poderoso rayo golpeó el barco, que empezó a tambalearse y a volcarse sobre un lado, y los hombres caían al mar, y por un momento Odiseo los vio, como si fueran gaviotas, arrastrados por las enormes olas alrededor del barco. Finalmente se los tragó el agua y ya no los volvió a ver. Todavía Odiseo conseguía permanecer sobre el barco, hasta que la tormenta lo hubo sacudido tanto que quedó destrozado en 1000 pedazos. El astuto rey de Ítaca logró agarrarse y subirse a uno de los maderos que flotaban en medio de la tempestad, y los furiosos vientos fueron llevándoselo a la deriva.
Toda la noche Odiseo fue arrastrado violentamente por el mar, temiendo que en cualquier momento el madero acabara por hundirse, pero finalmente se calmó el temporal al alba y Odiseo pudo descansar tumbado en aquel trozo de madera que fue llevado por las corrientes durante 9 días, hasta que acabó encallado en las arenas de una isla. Odiseo, con las pocas fuerzas que le quedaban tras tantos días sin comer ni beber, se arrastró por la playa hasta que perdió el sentido. Calipso, la de las hermosas trenzas, era una divinidad temida por todos los hombres. Fue precisamente a su isla a donde llegó Odiseo en su madero durante la 9ª noche tras el naufragio. Por la noche la isla parecía negra y tenebrosa, pero a la luz de la mañana, cuando Odiseo sintió que le volvían las fuerzas, vio que era un hermoso lugar. Y es que, con la luz del sol, el gris y cruel mar era azul-violeta, y los valles estaban llenos de coloridas flores. Desde la costa fue caminando hacia el interior, hasta que llegó a una gran cueva, y allí dentro estaba sentada Calipso, la hermosa diosa, trenzándose el cabello. Había un agradable fuego, y el aroma de la madera de cedro y sándalo al arder se olía desde fuera. Calipso llevaba una resplandeciente túnica y un cinto de oro, y cuando terminó sus trenzas comenzó a tejer con una lanzadera de oro mientras cantaba. Alrededor de la cueva había aliso, chopos y cipreses de agradable olor, y sobre ellos parecía que hablaban los búhos con los halcones, los cuervos y las aves marinas de blancas plumas. Una viña llena de pesados racimos de uvas subía por la cueva y cerca había 4 fuentes de agua clara. Odiseo sabía que Calipso era una diosa temida por todos los hombres, pero pronto vio que él no tenía nada que temer de ella, salvo que quisiera retenerlo en la isla por toda la eternidad. Calipso lo atendió amablemente hasta que las penalidades del naufragio abandonaron su cuerpo y estaba ya tan fuerte como siempre. Aunque vivía en los agradables valles llenos de violetas y perejil por doquier, y Calipso cuidaba de él y le daba todo lo que necesitaba, a Odiseo le pesaba en el corazón llevar tanto tiempo lejos de Ítaca, de su esposa Penélope, de su hijo Telémaco y de su padre Laertes. «Quédate conmigo», decía Calipso, «y nunca envejecerás, sino que serás inmortal, igual que yo». Pero a Odiseo le rompía el corazón la nostalgia por su reino y su familia, y prefería 1000 veces, aunque fuera ver un momento su rocoso país y luego morir, que vivir eternamente joven en aquella hermosa y florida isla. Día tras día bajaba a la costa y se pasaba las horas contemplando entre lágrimas el inmenso mar, y así pasaron 8 años, y no veía de qué forma podía reemprender el regreso a casa. Aun así, aunque él aún no lo sabía, no faltaba mucho tiempo para que pudiera volver a Ítaca y a los suyos. Era Poseidón, el dios del mar, el que había causado todos los problemas a Odiseo por haber cegado a su hijo, el cruel cíclope Polifemo. Pero la diosa Atenea, de ojos azules, siempre había sido amiga de Odiseo y estaba decidida a ayudarlo en su regreso a casa. Y es que también a la diosa se le partía el corazón de ver a un héroe como Odiseo llorando día tras día sentado en la playa, anhelando el regreso a casa. Además, sabía perfectamente que su mujer y su hijo también estaban pasando grandes penalidades en Ítaca por no estar allí Odiseo. Cuando Atenea decidió que ya había sido bastante, fue ante su padre, el poderoso Zeus, y le rogó que la ayudara a llevar a Odiseo de vuelta a Ítaca. Justo fue eso cuando Poseidón se había marchado del Olimpo para visitar a los etíopes y celebrar con ellos una hecatombe de toros y corderos. Entonces Zeus reunió a los demás dioses y decidieron que ya había llegado el momento de permitir el regreso de Odiseo. Hermes, el dios mensajero, se ató sus famosas sandalias de oro con alas, que lo llevan raudo por los cielos, y se fue con su vara de oro en la mano volando como una gaviota hasta que llegó a la isla de Calipso. Caminó por entre los valles llenos de violetas y entró en la cueva. Odiseo no estaba allí, pues estaba sentado en la playa, mirando melancólicamente hacia el mar, y las lágrimas le recorrían la cara hasta que caían a la arena. A quien sí encontró Hermes fue a Calipso, que estaba tejiendo con su lanzadera de oro mientras cantaba como solía hacer. Le ofreció comida y vino a Hermes, y tras comer y beber, el dios mensajero le anunció las palabras de los dioses. Cuando Calipso oyó que los dioses le ordenaban que dejara marchar a Odiseo, se puso muy triste. «¡Qué envidiosos sois los dioses olímpicos!», le reprochó. «Fui yo la que salvó a Odiseo cuando estaba medio muerto, subido a un madero, que hice venir con mi magia hasta las costas de esta isla. Desde entonces he tratado a Odiseo como la mejor de las esposas, y ahora queréis quitármelo. En cualquier caso,
¿Cómo pretendes que se vaya a Ítaca desde aquí? Yo no tengo barcos ni ninguna tripulación que darle para la travesía hasta Ítaca. —¡Caprichosa Calipso! —le reprochó Hermes a ella—. No desafíes la voluntad de los inmortales. Si no ayudas a Odiseo a reemprender el regreso, enfadarás a los dioses, incluido el más poderoso de todos, el padre Zeus, y entonces te llevarás un castigo terrible. Y sin esperar réplica de ningún tipo, Hermes se fue volando a toda velocidad por los valles violetas y sobre el mar, y Calipso salió de la cueva y se dirigió donde ella sabía que Odiseo estaría. «No hace falta que llores más, pobrecito mío», le dijo, «pues te ayudaré a que vuelvas a casa. Levántate ahora mismo, coge tu hacha y ponte a cortar altos árboles, y con los troncos haz una balsa. Yo te daré ropa apropiada y comida y agua suficiente para la travesía, y además te enviaré un viento propicio para que llegues cuanto antes a Ítaca sano y salvo. Ese es el deseo de los dioses, y yo lo cumplo para mi pesar». «Sin duda tramas algo», le espetó Odiseo. «¿Cómo pretendes que me haga la peligrosa y ancha mar en una balsa de troncos? No lo haré hasta que me prometas que no maquinas nada para aparejarme la perdición». Calipso sonrió y le puso la mano en el hombro. «Te lo prometo. Estoy haciendo para ti lo que haría para mí si estuviera en tu situación. Yo también tengo un corazón en el pecho, Odiseo, y no es de hierro, como tú crees». Entonces Odiseo cogió su gran hacha de bronce de doble filo, con el mango de madera de olivo y una azuela, y se fue a donde crecían los árboles más altos y fuertes, alisos y chopos y pinos. Hacía años que Odiseo no sentía ese ardor y energía en el pecho, y con la broncínea hacha taló en menos que canta un gallo 20 grandes árboles, y entonces con la azuela los desbastó y los aplanó. Cuando hubo terminado estas tareas, Calipso le trajo más materiales, largos clavos y una tela con la que hacer las velas, y con gran entusiasmo Odiseo hizo su trabajo hasta que completó la balsa. En 4 días él solo había hecho el trabajo de 5 hombres, tan gran deseo tenía de hacerse a la mar y reemprender su regreso. Entonces echó la balsa al agua y al 5.º día Calipso le llevó las provisiones que le había prometido y se despidieron. Desde el interior de la cueva Calipso hizo soplar el viento y Odiseo empezó a llorar de alegría cuando vio que las velas se llenaban y la balsa empezaba a moverse y a alejarse de la isla donde había pasado tantos años llorando de nostalgia día tras día. Calipso le había enseñado qué estrellas debía usar para guiarse, y él siguió todas las instrucciones al pie de la letra, y tras 18 días de travesía viendo solo el cielo y el mar, por fin vio tierra a lo lejos. Odiseo sabía que aún no podía ser Ítaca, pero igualmente se alegró, pues sus víveres empezaban a escasear. Se trataba de la tierra de los feacios, un pueblo famoso por sus habilidades marineras. Entonces Odiseo dirigió la balsa hacia allí. Pero cuando estaba ya muy cerca, su peor enemigo, el dios Poseidón, volvió de su viaje a Etiopía y se dio cuenta de todo lo que había ocurrido en su ausencia. En cuanto vio a Odiseo navegando tranquilamente hacia el país de los feacios, entendió que los demás dioses habían aprovechado su ausencia para ayudarle. «¡Ja!», gritó el dios. «Odiseo se cree que ya se han acabado todas sus penalidades. No me atrevo a ahogarlo en el mar contra la voluntad de Zeus, pero sí que puedo al menos hacerlo sufrir un poco más». Y al momento reunió un montón de negras nubes y agitó las aguas desde las profundidades del mar, y una espesa neblina lo cubrió todo. Liberó todo tipo de feroces tormentas y salvajes vientos, que chocaban unos con otros y hacían que el mar, que hasta entonces estaba calmado, se agitara y se formaran olas altas como montañas. «¡Desgraciado de mí!», gritó Odiseo. «Más me habría valido morir luchando valientemente en Troya y ser enterrado honorablemente allí que morir miserablemente ahogado en una terrible tempestad». Y justo entonces una imponente ola golpeó la balsa y la volcó, y Odiseo cayó al inmenso mar, donde la fuerza de las olas lo tuvo sumergido bastante tiempo, porque además su ropa, al estar mojada, pesaba demasiado como para permitirle salir a flote. Pero finalmente consiguió salir a la superficie, escupió la salada agua marina y logró agarrarse a lo que quedaba de la balsa. Durante mucho tiempo las olas lo llevaron de aquí para allá, pero él no se soltaba, por mucho que el viento del sur lo empujaba hacia el norte, y luego el del oeste hacia el este. Y en este penoso trance se encontraba Odiseo, cuando lo vio una ninfa marina y se apiadó de él, y se subió a los restos de la balsa y le habló a Odiseo. «Poseidón no se atreverá a matarte», le consoló, «por mucho que él querría. Ahora escúchame bien y así lograrás salvarte. Deshazte de tus pesadas ropas
y por mucho miedo que tengas suéltate de la balsa. Entonces reúne todas tus fuerzas y nada hacia la orilla, pues no está lejos. Toma este velo y envuélvete en él, y así estarás protegido hasta que llegues a tierra. Entonces, cuando ya estés a salvo, arroja el velo al mar para que me llegue de vuelta a mí». Eso le dijo la ninfa a Odiseo, y entonces se zambulló en el agua. Pero Odiseo ya no se fiaba de las divinidades. «Los dioses han maquinado otra tortura contra mí. No haré caso a la ninfa. Me quedaré agarrado a la balsa mientras los maderos se tengan juntos». Y justo entonces Poseidón envió la ola más grande de todas, que hizo saltar la balsa en 1000 pedazos, como si fuera arena cuando le sopla un fuerte viento. Solo entonces Odiseo cambió de parecer y le hizo caso a la ninfa, pues ya no tenía ninguna otra forma de salvarse. Se envolvió en el velo y empezó a nadar con todas sus fuerzas contra los terribles vientos y olas. Durante 2 días y sus noches nadó y nadó, y al alba del tercer día llegó a la costa desfallecido, y en cuanto se vio a salvo de los vientos y las mareas, lanzó el velo al mar y se durmió. Por cierto, tienes mis libros en los que se basan mis podcasts gratis en formato electrónico, aunque también lo puedes comprar en papel para un regalo o autorregalo, disponibles en humanistasenlared.com/libros. Y como me puedo imaginar que te apasiona el mundo clásico, seguro que te va a encantar mi boletín diario. Apúntate gratis en humanistasenlared.com/boletín.